Muy buenas tardes, ¿cómo está iglesia reunida una vez más virtualmente para recibir el consejo de la palabra de Dios? Acuérdense, los jueves estamos llevando estudio bíblico y la semana pasada terminamos precisamente los 10 temas anteriores de Panorama del Nuevo Testamento 2. Hoy iniciamos la primera clase acuérdense, estamos viendo teología bíblica. Estudio bíblico elemental para principiantes, para personas que deseen adentrarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en Panorama del Nuevo Testamento, hoy Panorama del Nuevo Testamento 3, estamos hablando de un bosquejo general de cada uno de los libros, cartas, epístolas, también llamadas, del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver esta primera clase de Panorama del Nuevo Testamento 3, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Esta carta tiene 13 capítulos. Fue escrita aproximadamente, de acuerdo al contexto histórico, en el año 67 o del año 67 al 69 después de Cristo. Eso es lo que llegan a concluir los estudiosos. A la carta de los Hebreos yo le llamo la carta de la fe, la carta en donde nos enseña a vivir en esa fe genuina y verdadera en nuestro Señor. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Dios debe de creer que le hay, no solamente que eso, sino también que es galardonador de los que le buscan. En esta carta a los Hebreos se define de una forma clara y concisa y precisa qué es la fe. Y también nos presenta testimonio de hombres tan humanos como usted y como yo en la historia, pero que permanecieron valientemente en la fe en nuestro Señor y Salvador. Se dice, solamente como anticipo, comento lo siguiente, se dice que el capítulo 11 del libro de los Hebreos es un salón de la fama de los verdaderos creyentes, pero creyentes ejemplares de todos los tiempos. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y también menciona así, y los profetas. Y por supuesto, el ejemplo de fe que nos vino precisamente a marcar la pauta, pues es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese bien, de quien habla y menciona todo esta carta o este libro a los Hebreos. La palabra Biblia viene de biblión, que es conjunto de libros. Entonces es un libro, pero más técnicamente conocido como una carta. Habla pues del Señor Jesucristo. Y qué interesante que aquellos que esperaban el Mesías y que cuando vino el Señor Jesucristo, pues no le aceptaron. Pensaban que iba a venir como rey, y va a venir como rey. Pensaban como que iba a venir con todo su poder, y va a venir con todo su poder. Sin embargo, al principio preparó todo aquello para que usted y yo estuviésemos listos y prestos para su regreso. Así que el libro de los Hebreos habla del Señor Jesucristo. Es ese mensaje al pueblo de Dios que no se convirtió, sino más bien le crucificó, le señaló, no le conoció, pero más a todos los que le conocieron les dio el derecho y potestad de ser hijos de Dios. O sea, debe de haber una total y completa conversión a Él. El libro de Hebreos, si nosotros empezamos a leerlo, precisamente desde el principio comienza mencionando al autor y consumador de la fe, una frase que viene en esta carta. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. La traducción lenguaje actual dice, pues de Él, de Jesucristo, viene nuestra confianza. Y es Él, Jesucristo, quien hace que confiemos cada vez más y mejor en nuestro Padre Celestial y en Él también. Por eso en esta carta, que está dirigida a los Hebreos, inicia de esta forma.
Dice lo siguiente, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que fueron perseguidos, por cierto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien fue perseguido, por cierto, también, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, fíjese, primero se identifica claramente, acuérdese, es un mensaje a los hebreos, es un mensaje al pueblo de Dios, es un mensaje a aquel que practicaba el judaísmo y que no había recibido a Jesucristo como el Mesías prometido, como el ungido de Dios, el que había de venir, que estaba profetizado en las Escrituras. Dice, habiendo efectuado pues la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la traducción lenguaje actual en el versículo 4, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido una herencia, un título mucho más importante que el de ellos. Porque Dios nunca le dijo a un ángel, tú eres mi hijo, con H mayúscula, y yo te he engendrado hoy. Esa es la realidad. Ahora, déjeme le explico un poquito acerca del libro, o de la carta, o del título de esta carta. Le comento lo siguiente. Hemos estudiado en Panorama del Nuevo Testamento 2, pues los libros anteriores a Hebreos. Terminamos con Filemón. Pero cada uno de ellos se identifica, en cada uno de ellos, si nos adentramos, se identifica ahí a quién va dirigido. Y esa pauta de a quién iba dirigido, pues da precisamente el sentido o da la dirección de por qué llamarle de una u otra forma a un libro o a una carta. Esto es, los escritos recopilados, analizados y considerados de inspiración divina, en esos rollos encontrados, pues no llevaban un título, no tenían un título. Sin embargo, al adentrarnos al cuerpo del libro, al adentrarnos a la carta, se puede determinar quiénes son los destinatarios de ese libro y asignarle un título. Ahora, en algunas cartas se identifica quién es el escritor, no el autor, el escritor, porque el autor usted y yo sabemos quién es. En este caso, si leemos detenidamente la carta a los Hebreos, que hoy tiene el título de los Hebreos, nos daremos cuenta que es un mensaje de parte de Dios a precisamente ese pueblo original, que Dios mismo estableció y que Dios mismo cuidó por toda la historia. Se refiere pues al llamado pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Fíjese, esta carta está dirigida, sean hebreos convertidos o no sean hebreos convertidos, esta carta expone claramente algo que todo israelita debe de conocer acerca de todo lo que Dios hizo por su pueblo y que ahora en Jesucristo se debe ver todo con más claridad. Y esa es la realidad que presenta esta carta. ¿Cuál es esa realidad? Es que el Mesías, Yeshua, Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, siempre desde el Antiguo Testamento, cristofanías podemos identificar también, siempre ha estado al pendiente de todo su pueblo. Y que se le reveló así, o dio pequeñas manifestaciones, o a lo mejor grandes manifestaciones determinadas por Dios, o así establecidas por Dios. Entonces, iglesia, hoy, pueblo de Dios, el judío debería leer con detenimiento la carta a los Hebreos y comprender totalmente a la luz de cada palabra, de cada frase, el plan perfecto de Dios, que invariablemente, indefectiblemente fue diseñado en Jesucristo para salvación de todos los hombres, para salvación de todos los hombres. Leamos estos pasajes
que precisamente debieran leer los hebreos, ya sea convertidos o no convertidos, para que nos demos cuenta y se den cuenta qué es el mensaje de Dios para lo que llamamos o conocemos hoy como el pueblo de los hebreos. Y que en ese momento pues, estaba dirigido a aquellos que a lo mejor habían crucificado al Señor Jesucristo por ignorancia, y que muchos de ellos se convirtieron al escuchar estas palabras. Por ejemplo, Hebreos 2:10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por medio del sacrificio de Cristo, pues, es alcanzable la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Hebreos 5:9 también dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente al que le dice Señor, Señor, porque así lo dijo él mismo. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino ¿quién? Los que obedecen, los que obedecemos. Así dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿De quién se refiere? De Jesucristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Que iba a ser el autor de salvación para toda la humanidad, siempre y cuando nos convirtiésemos a él. Y fue más fuerte esa pasión por su pueblo, por sus hijos, en este caso el mensaje a los hebreos, pero que es también para todo el mundo. Dice: menospreciando el oprobio, padeció todo eso, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el plan perfecto del Padre. De tal forma que quien conocía las leyes, o la ley, impuestas por Dios o establecidas por Dios, y las fiestas solemnes al Dios creador de todas las cosas, al Dios dador de la vida, y al Dios que es el autor de eterna salvación, no puede dejar de pasar estas palabras que van dirigidas para recibir precisamente ese mensaje que nos va a llevar al autor de una tan grande salvación, que es una grande bendición de Dios para usted y para mí y para todo aquel que en él cree. Como dice Romanos, primeramente al judío, pero también al griego, o sea, a todos los demás, a los que no son judíos. Acerca del escritor, vamos a comentar algo. Se ha considerado, porque se han hecho estudios y están insistiendo y buscando quién fue el escritor de la carta a los hebreos, se ha considerado pues a la carta de los hebreos como de escritor desconocido, como de escritor anónimo, prefijo anónimo, sin nombre el escritor. Otros estudiosos se han atrevido a adjudicársela, por ejemplo, a Pablo, a Lucas, a Bernabé, a Apolos, a Felipe, Priscila, Aquila, etc. ¿Sí? Pero alguien mencionó el más exacto de los comentarios. Alguien en la historia comentó lo siguiente: ese personaje fue Orígenes. Él llegó a esta conclusión: investigando y escudriñando, inquiriendo quién fue el escritor del libro a los hebreos, dice lo siguiente: solo Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. A esa conclusión llegó este conocedor de la escritura, estudioso de la escritura. Bueno, no sabemos pues a ciencia cierta o confirmando quién fue el escritor del libro de los hebreos. Pero usted y yo, lo que sí sabemos y debemos entender y comprender con certeza, que el autor es Dios. Eso sí, no hay ninguna duda. El autor es Dios por medio de su Espíritu Santo, y eso es lo más importante para usted y a mí. Pero si queremos vamos a llamarle algún análisis y llegar a ciertas conclusiones acerca del escritor,
¿qué es lo que podemos encontrar en el propio libro de los Hebreos? Usted cuando lo lea se va a acordar de esto o va a tener en su mente esta perspectiva. El escritor de los Hebreos fue un pleno conocedor del Antiguo Testamento. Conocía la ley, los profetas, conocía el Pentateuco, conocía todo lo que se refería, ¿sí?, en el Antiguo Testamento acerca de la historia del pueblo de Dios también. Por lo tanto, se presume que fue, o todo esto son, vamos a decir, presunciones, solamente hipótesis, por llamarle así. Se presume que fue un escriba o un fariseo. También se presume que el escritor de los Hebreos era una persona preparada, culta, bien instruida. ¿Por qué? Por su lenguaje original, los términos que utilizaba. También se presume que pudiera haber sido un sacerdote, un judío conocedor, como vimos. ¿Por qué se dice de esto? Pues porque conocía cómo llevar a cabo al pie de la letra el culto a Dios. También se presume que el escritor de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, es una persona o era una persona con autoridad. Pudo haber sido un maestro, pero alguien también con un corazón pastoral y que conocía también bien a los destinatarios, esto es, a los hebreos. Pero como le digo, como dijo Orígenes, Dios solamente sabe quién lo escribió. Frases icónicas en la carta de los Hebreos, algunas frases. Por ejemplo, la frase sumo sacerdote se repite 32 veces en este libro, sumo sacerdote. Ahora, ¿a quién se refiere como sumo sacerdote? ¿A un hombre? No, a Jesucristo, el sumo sacerdote. En Hebreos 12:2, otra frase icónica del libro de los Hebreos es esta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también, en un capítulo antes, vamos a encontrar precisamente la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también la convicción de a pesar de lo que se ve. Ahí es donde debe estar depositada nuestra fe en Dios, a pesar de las circunstancias o aún por las circunstancias. Esa es la realidad. Siempre debemos nosotros esperar en Él y permanecer en Él. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero también la convicción de lo que no se ve. ¿Qué doctrinas presenta o podemos identificar, entre otras, en el libro de los Hebreos? Bueno, pues Cristo, el gran sumo sacerdote. No hay ninguna duda, 32 veces mencionado. También encontramos en la carta de los Hebreos la doctrina de la salvación. Encontramos también la doctrina del nuevo pacto en Jesucristo. La carta de los Hebreos presenta al Señor nuestro Dios como lo siguiente. Usted va a encontrar en la carta de los Hebreos al Señor nuestro Dios como el Dios de amor, el Dios que cumple sus promesas, el Dios glorioso, accesible, pero también, bueno, si algunos quieren taparse los oídos, algunos que no les gusta escuchar la verdad completa de Dios, también fuego consumidor. Y también presenta a un Dios que en su justicia destruirá a todo adversario, porque decide así ser adversario de Dios. Esa es la realidad. Ahora, si usted me dice, no lo recibo, como dicen, eso no lo recibo, bueno, pues así dice la palabra de Dios, Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pues ya, ¿qué más se puede hacer? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios o Dios en su palabra. Porque ¿quién es el autor? Dios. Personajes que aparecen en el libro de los Hebreos, pues ya lo mencionamos, ¿no? La lista esa de los héroes de la fe, bastantes. Y espero que en eso que ya está quedando por escrito, pero que sí está siendo evidente a los ojos de nuestro Padre Celestial, pues usted y yo también estemos como esas personas que nos mantuvimos fieles, completos y plenos hasta que Él lo decida. O sea, hasta que venga por su iglesia
o hasta que decida que nuestra vida ya terminó en este mundo. Tenemos que mantenernos en la fe verdadera, en la fe genuina, en la fe madura, en la fe de todo, a pesar o aún de las cosas, siempre debe estar permanecida fielmente a Dios nuestra fe, total y absolutamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo que le quiero comentar, porque ya vamos a comenzar con el bosquejo y está un poquito amplio, son 13 capítulos, esperemos si terminamos, vamos a irnos rapidito. Algo que le quiero comentar es que las circunstancias, escuche bien, las circunstancias, por ejemplo, el contexto que estamos viviendo y que se puede agravar, pues va a dar cuenta de nuestra fe. Esa es la realidad. De hecho, las circunstancias difíciles, pues son un factor como si Dios estuviera podando para entonces quitar lo que no es, ¿sí? Lo que no es, que aparenta ser, pero no es. Entonces, eso es lo que está haciendo a través de cualquier circunstancia, de este contexto que estamos viviendo. Dios está manifestando quiénes son y quiénes no son. Esa es la realidad. Ante las pruebas difíciles, se va a dar cuenta así, objetivamente, quiénes sí y quiénes no son verdaderamente. Quiénes buscaban y quiénes estaban aún dentro de una congregación con otros intereses. Intereses que ya no son, ¿sí? Porque ya cuesta mucho seguir esos intereses, pues entonces se hacen a un lado. Esa es la realidad. No sé qué, porque mucha gente puede tener muchos intereses, pero a causa de estas circunstancias que están padeciendo, pues mucha gente claudica porque sus motivaciones o la fe no es la fe de Dios, es la fe en las circunstancias. Elaboremos pues ahora un bosquejo general de la carta a los Hebreos. Vamos a pasar ese bosquejo general. Obviamente hay muchas más cosas, pero lo que nos permite el tiempo vamos a mencionar. Comienza precisamente el capítulo 1, desde el versículo 1. Dios hablando a los hebreos y al mundo entero por medio de su Hijo Jesucristo. Ya lo leímos, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas por los profetas. Ahora en estos tiempos, últimos tiempos, habla por quién, por medio de Cristo. Y también hoy en estos tiempos habla por medio de quién, por medio de su iglesia. Y tanto los profetas fueron rechazados, como Jesucristo fue rechazado, como la iglesia verdaderamente bíblica que predica la sana doctrina, pues no todos la reciben. Algunos se sienten ofendidos. Capítulo 1, pues, es el mensaje que muchos del propio pueblo de Dios rechazaron. Mensaje que muchos, ¿sí?, en el mundo siguen rechazando. Porque muchos de ellos esperan aún el Mesías. Acuérdense que esta carta está dirigida principalmente a los hebreos y está hablando de Jesucristo. Por eso dice: Hebreos, por favor, practicantes del judaísmo, Dios habiendo hablado por muchas formas, en muchas maneras, en el tiempo antiguo por profetas, hoy en estos tiempos ha hablado por el Señor Jesucristo. Es lo que le está diciendo a los hebreos. Ahora, lo cual, pues vimos que muchos también lo rechazaron como el Mesías, pero usted y yo ya sabemos que ya vino. Ahora, ¿cuál es el propósito? Si usted y yo analizamos cuál es el propósito de primero haber venido, pues precisamente en esta primera visita de Él a la tierra, ¿por qué fue? Pues simple y sencillamente, si comprendemos y lo leemos en el libro de los Hebreos, pues para preparar perfectamente a su pueblo. Hoy llamada iglesia, en aquel tiempo era su pueblo, los israelitas, los hebreos, hoy llamada iglesia. Y quienes ya se llaman hoy iglesia, porque son verdaderamente miembros de la iglesia, es porque el propósito de Dios de venir hace 2019 años se cumplió. Entonces, para preparar perfectamente a su pueblo. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo primero como siervo? Para que su pueblo ya esté listo, en su corazón que su corazón esté preparado para con Dios. Mire, que no esté preparado con una genealogía, porque eso es lo que confiaba el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos. Confiaban en su genealogía, en sus antepasados, o confiaban en su religión, o confiaban en sus obras, o confiaban en sus sacrificios, pero todo eso emana del ser humano y debe de emanar, y es precisamente lo que el Señor Jesucristo vino a aclarar, y que lo vemos en el libro de los Hebreos, a que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
el gran sumo sacerdote, 32 veces repetido. Y en su regreso, ahora sí vendrá como rey con toda autoridad y poder, pero ya no va a haber justificación, ya no es que no sabía, es que nadie me dijo. El mismo Dios y la vida eterna, Jesucristo, el Dios hecho carne, que se despojó de su divinidad, vino precisamente Él mismo a hablar lo que los profetas mencionaron, que ignoraron lo que Él mencionó y que también muchos le siguieron ignorando. Pero va a venir como rey, con toda autoridad y con todo poder. Pero mientras regresa, mundo entero, es el tiempo de la conversión. Ya la oportunidad ya se dio. Ya estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia. Solamente confesión y fe, creer y obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Hebreos y no hebreos. Eso es lo que menciona el capítulo 1. Bueno, prepara el capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla por Jesucristo. En el capítulo 2, que lo voy a leer íntegramente, habla de una salvación tan grande. Y lo tengo que leer porque es doctrina elemental que usted y yo debemos de conocer y que encontramos en el libro de los Hebreos. Lo voy a leer rápido. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra vez, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la desobediencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, las consecuencias la padecieron y quedaron escritas en la historia, en la Biblia nos las menciona. Ya lo sabemos, ya se nos advirtió, ya viene el propio Señor a decirnos que era verdad, pero ya, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Las mismas consecuencias que menciona el Antiguo Testamento para su pueblo, pues va a ser para aquellos que piensan que son iglesia y no son. Dice lo siguiente, fíjese lo que dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, hubo pruebas que fueron objetivamente claras para que entonces pues, viéramos quién era aquel que estaba predicando los que los profetas habían primero profetizado y también habían predicado. Jesús es el autor de la salvación. Jesús es el sumo sacerdote. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea, no depende de ellos, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? ¿Nos visitó? Nos visitó, iglesia, nos visitó mundo entero. Y luego dice acerca del que nos visitó. Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto por él. Sigue diciendo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, no ha terminado la historia. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, fíjese, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo así, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, nos hizo igual a él.
y Él se despojó de su divinidad. Esto es, llegó al hombre, se hizo igual que los hombres, que usted y yo. ¿Para qué? Para comprobarnos que sí se puede vivir una vida a pesar de nuestra carne, obedeciendo a la voluntad del Padre Celestial. Dice lo siguiente: otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al adversario, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Porque era un gran temor también, la muerte, ¿no? Porque era, vamos a decir, hasta cierto punto, pues en incertidumbre, pero ahora en Jesucristo hay una plena certidumbre. Porque ciertamente, dicen, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, sean judíos o sean griegos, o sean de los que no son judíos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelante va a decir, porque tal sumo sacerdote nos convenía, alguien que conoce qué es ser un ser humano. En el capítulo 3 nos habla de que Jesucristo es superior a Moisés. No vamos a leer todo el capítulo, solamente me pareció importante esto que es doctrina elemental. Jesucristo superior a los ángeles. Mire, les habla aquí en el capítulo 3 de los 40 años en el desierto. ¿A quién? Aquellos que conocían la historia. ¿Quiénes eran? ¿A quién va dirigido este libro? A los hebreos principalmente, ¿no? Pero es para todos, porque son las enseñanzas para usted y para mí. Hebreos dice, les aclara en el versículo 3, capítulo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Como cuál? Como ¿quiénes endurecieron su corazón? ¿O a quién se estaba refiriendo? Pues aquellos en el desierto, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Quiénes eran vuestros padres? Hablándole a los israelitas, a los hebreos, pues los antepasados de ellos. Ellos me tentaron y padecieron las consecuencias, no obedecieron, pues. El capítulo 3 termina en el versículo 19 diciendo, y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ahora, va a ser lo mismo en la presencia de Dios, cuando Dios decida terminar con todo. En el capítulo 4 habla de que Jesús, Yeshua, el Mesías, es el gran sumo sacerdote. 32 veces, acuérdense. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, o sea, le pone sellito, ¿quién es? Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión, iglesia? Pues la fe. Es ser creyentes, el ser hijo de Dios, es ser cristianos, y accionemos en esa profesión. Y luego sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues, si ya sabes quién es Jesucristo, cuál es el propósito que vino a cumplir el Señor Jesucristo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿por qué no se acercan a Dios por medio de Cristo? Porque no le conocen. ¿Y cómo le van a conocer? Si no leen la Escritura. La única forma de conocer de Dios, saber quién es Él, es leyendo su Escritura. Y al conocerle, entonces vamos a confiar en Él porque sabemos quién es, y entonces vamos a entregar a su corazón a nuestro Señor Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Y nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar de su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, solamente en Él y por medio de Cristo. Capítulo 5. Escuche bien. Todo sacerdote se toma de entre los hombres, pero con nuestro Señor Jesucristo fue diferente, totalmente diferente. Porque el sacerdote pues primero tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados, pero Jesucristo no.
Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para eso fueron constituidos, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, o sea, conoce, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Sin embargo, con respecto al Señor Jesucristo, le dice lo siguiente, y en el capítulo 7, en el 8 y el 9, va a mencionar un personaje muy, vamos a decir, muy icónico también, que es Melquisedec. Melquisedec, ¿por qué lo menciona? Bueno, dice el versículo 7, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué menciona según el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec tenía una característica principal, era sacerdote y rey. Sacerdote y rey. Hoy en nuestros tiempos, estas dos partes, sacerdote y rey, está la división, ¿sí? La división del Estado, ¿no? Separación de la iglesia-estado, porque pues, en un principio hubo una rabiatinga a ver que tenía más poder, porque la iglesia se había perdido de la voluntad de Dios, se había extraviado y se quiso tener el poder. Viene el Estado a ese poder, luchan por ese poder, y dentro de la iglesia también luchando por el poder, y en el Estado también luchando poder entre ellos. Se hace una rebatinga y entonces hay una separación de poderes. Pero en el principio no fue así. En el principio, cuando menciona la palabra sacerdote según el orden de Melquisedec, es que en Jesucristo se une el reinado de Dios con precisamente el sacerdocio de Dios. Y el reinado habla de un poder absoluto, ese poder absoluto de Dios que está sobre cualquier gobernante, y esto es algo que tenemos que tener conciencia, aunque muchos no lo creen, pero ya no importa si lo cree o no lo cree el ser humano, pues ¿cómo se va a poner a altercar contra Dios? Pero miren nada más, obviamente es el ser humano y Dios pues no me alcanza nada, el mundo no me alcanza, ¿no? Ni la magnificencia de su grandeza. Bien, entonces le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tú eres rey y sacerdote. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a Dios Padre y a usted y a mí también nos puede librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese, y aunque era hijo, con H mayúscula, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea, aunque era alguien que se despojó de su divinidad, y sí era hijo de Dios, único en su género, primogénito de toda la creación, porque Dios diseñó el plan, ¿sí? En ese plan estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para manifestarse al mundo. Entonces, y aunque era hijo, refiriéndose también un hombre como usted y como yo, pero diferente, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que rey y sacerdote. Ahora, en el capítulo 5, en los últimos versículos, habla de la apostasía. Esta palabra apostasía, que muchos pues no tienen conciencia de lo que significa, y que la palabra de Dios en otras partes habla también de que los últimos tiempos apostatarán de la fe, es que alguien que había conocido de Cristo, alguien que había conocido del camino, pues dice, ya no quiero nada contigo. Pero si había conocido, mucha gente dice, no, es que no era nacido de nuevo. No, si no es nacido de nuevo, no le aplica el término apostatar. ¿Quién es el único que puede apostatar? Un nacido de nuevo, que dice, yo no quiero nada, ya sé, sí me interesa, yo sé, ya te conocí, pero no quiero nada contigo, prefiero más, no sé por qué se van, sus intereses muy personales, algunos por dinero, otros por a lo mejor porque conocieron al amor de su vida que no era cristiano, o cristiana, ¿verdad? Y puras de esas cosas, ¿no? Entonces, habla de la apostasía, uno que sí conoció, uno que sí era, pero que ya no es. ¿Okay? Si no, entonces no le aplica el término apóstata. Usted léalo del versículo 11 al 14 del capítulo 5, perdón. Vamos al capítulo 6. Hebreos 6.1 dice lo siguiente, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ahora, ¿qué quiero decir lo siguiente? Es bien importante que nosotros pongamos atención a qué se refiere
el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Quiere decir que ya la vamos a abandonar? Ya te conocí, ya me voy. No. Quiere decir dejando establecidas, dejando bien establecidas las bases, los fundamentos de Cristo. Ahora sigamos adelante, pero no saliéndonos de esa base, no saliéndonos de ese fundamento. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, sino juró por sí mismo. De cierto, diciendo lo siguiente, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para conformación. Ya te juro, ¿verdad? Bueno, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, o sea, el que no cambia lo que él ha establecido, se interpuso un juramento. Pero, pues, no juró por otro, sino por él mismo. Donde Jesús entró en el versículo 20 por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez. Capítulo 7. El sacerdocio de Melquisedec. Pero Jesús más que eso todavía. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuáles eran las características de ese tal sumo sacerdote? Jesucristo, mayor que Melquisedec. Santo, perfecto, inocente, sin mancha, apartado de todo pecado y hecho más sublime que los cielos. Mire, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como los sacerdotes humanos, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, ¿quién? Jesucristo, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Me estás escuchando, hebreo, que no te has convertido? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo con H mayúscula, hecho perfecto para siempre. Eso es lo que habla el capítulo 7. Un sacerdote que puede limpiar el pecado y los pecados de todo el mundo con su solo sacrificio. Capítulo 8. Jesús, mediador de un nuevo pacto. Hebreos, otra vez 8:5, dice, los cuales, ¿a quién se refiere? A sacerdotes humanos, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, fíjese lo que le dijo a Moisés, bueno, el tabernáculo es movible, ¿no? Esa tienda movible, no estamos hablando del templo ya, del tabernáculo que en el desierto. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que habla el capítulo 8. Ahora, el capítulo 8 hace vamos a llamarle, una narrativa acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué se renovó, por llamarle así, se hizo un nuevo pacto? Pues porque el hombre siempre violenta todo. Y como Dios sabe que siempre el hombre va a violentar todo, pues tiene que dar la nueva dispensación para volver a comenzar de nuevo, ¿sí? Y diciendo, bueno, ya te acostumbraste otra vez, ya te hiciste religioso una vez más, ya volviste a querer alcanzar las cosas por tus propios medios, pues ahora viene entonces el nuevo pacto en Cristo Jesús. Capítulo 9. ¿Qué es lo que habla el capítulo 9? El capítulo 9 nos da un repaso sobre el culto a Dios en el tabernáculo, precisamente. En donde, escuche bien, en donde ya explicando aquí en el capítulo 9 del libro a los hebreos, pon atención, hebreo, habla que Jesús es el sacerdote, Jesús es el sacrificio, Jesús es el juez, Jesús es el redentor, Jesús es el expiador de toda culpa. Jesús es el que redime. Jesús es el todo en la vida. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Fíjese lo que dice el versículo 27, 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ahora sí sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, porque supuestamente ya se limpió el pecado. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la Escritura, pero solamente por Cristo, solamente por tener fe en Él. Capítulo 10, vamos terminando. Hebreos 10, 11, ¿qué es lo que dice? Y ciertamente, dice, todo sumo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué es lo que hacía el sacrificio en aquellos tiempos, iglesia? ¿Qué es lo que hacía el sacrificio en aquellos tiempos? Y esto los hebreos lo conocen. Pues solamente cubría el pecado, solamente lo cubría, solamente le echaba una sabanita blanca. Pero volvían a emerger, esa es la realidad, como cuando pinta, ¿verdad? Usted píntele así con un Sharpie en la pared y luego echa la pintura y vuelve a emerger y vuelve a emerger. Eso es lo que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero por el sacrificio de Cristo, escuche bien, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ese no pone pintura y resalta otra vez el pecado, sino raspa y desenraiza, quita de raíz el pecado. Esa es la realidad. Hebreos 10:13. De ahí en adelante, pues, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues aquellos que decidieron ser enemigos de Dios. Yo no quiero nada con Dios, la verdad, yo con Dios, nada, no quiero nada de religión. Bueno, primero que nada, Dios no es religión, la religión es la que tiene la gente que dice esto. Dios no es religión, Dios es una relación perfecta con Él. Pero si alguien dice, no es para mí, ya lo escuchó Dios. Pero todavía hay tiempo y espera que la gente se arrepienta de sus frases, pues que lo único que hacen es condenar sus vidas. Sigamos leyendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, su vida. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho esto, ¿qué fue lo que dijo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Ya no será una ley que está allá afuera y que la hago por obligación, como lo hacía el pueblo de los hebreos. Ahora la ley estará en sus corazones y van a obedecer voluntariamente y por convicción, sin esfuerzos humanos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ya lo hizo todo. Penúltimo capítulo, capítulo 11. Capítulo 11, antepenúltimo. En este capítulo viene entonces esa frase muy importante que tomamos como la definición de fe. La fe es, así dice, o es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, nosotros lo explicamos así, es la certeza de lo que se espera. Si obedezco a Dios va a haber bendición, pero muchas veces obedeciendo a Dios van a venir cuestiones adversas o adversidades en la vida del creyente, y esa es una promesa de Dios, y alguien va a decir, no la recibo, pues es palabra de Dios, mejor créala y esté preparado. Como dice, bueno, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero también viene que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Pues es algo que Él dijo, es una promesa también. ¿Habrá aflicciones? Sí, pero precisamente la convicción de lo que no se ve es cuando vengan esas aflicciones, si permanecemos en fe, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todo su plan perfecto, pues entonces las adversidades pues no van a llegar así de repente,
porque pueden llegar, y al estar preparados, pues ya estamos más fortalecidos. Por la fe, pues entendemos, o sea, vamos a comenzar desde esto, dice. Por la fe entendemos que haber sido el constituido del universo por la palabra de Dios. Él lo dijo y se hizo. De modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía, por soberanía y el poder absoluto, total y majestuoso de Dios. Capítulo 12. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, dice. Por tanto, nosotros también, todos, tanto los hebreos como los que no son, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, acuérdense que habló de los héroes de la fe, también dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate de ese peso que no te deja correr, que no te deja caminar, que no te deja avanzar. Eso es lo que está diciendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia, poco a poco, sin desesperación, pero siempre hacia adelante. Jamás voltear atrás o regresarse. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener esa convicción y a estar enfocados en lo de enfrente y no en lo de atrás ni en los lados? Bueno, puestos los ojos en Jesús, siempre. Que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? Su vida y mi vida, convertida, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sigue diciendo al final, por lo cual no desmayemos. Estamos en un reino bien establecido, estamos en un reino seguro, estamos en un reino inconmovible. ¿En cuál? En el reino de Dios. Último capítulo, deberes cristianos, lleva un título. Si tiene ahí usted una Biblia que tiene títulos, deberes cristianos. Y esto es el testimonio de aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Luego también dice, acuérdate de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. Acuérdate de los maltratados, como si también ustedes mismos estuvieran en ellos, o sean empáticos por lo que está diciendo, estuvieran en el cuerpo de ellos. Y luego dice, y cristianos, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, cosas incorrectas no se permiten. Y luego aclara, reafirma, confirma, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Acuérdense que el mal de todos los males es el amor del dinero. Por dinero mucha gente se extravía. Sigue diciendo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. También dice el versículo 7, cristianos, hebreos y no hebreos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia de parecer. No va a modificar lo que Él ha establecido. Y luego dice el versículo 9. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 10. Tenemos un altar por el cual tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Esto es, por eso tuvo que haberse, o sea, todo el plan perfecto es de Dios. Por eso lo tuvieron que llevar allá al Gólgota, allá afuera de la ciudad. Porque no tenemos aquí, fíjese bien lo que dice, y termino con esto, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos usted y yo la porvenir.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa un nombre. Ahora, ¿por qué dice sacrificio de alabanza? Bueno, de alabanza, porque pues en aquellos tiempos era lo que se ocupaba y los hebreos lo conocían, pero dice, ya no lleves sacrificios para limpiar o cubrir tu pecado, mejor sacrifica alabanza a Dios. Esto es entrega alabanza a Dios. Ese es, ¿sí? Cansado estoy de holocausto y de sacrificio, y lo que demando de vosotros es obediencia. Es la mejor alabanza que podemos darle a Dios, la obediencia. Sigue diciendo también, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sujetarse con alegría y no quejándose. Ay, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Eso es lo que dice, fíjense. ¿Quién sería quien mencionó esta frase? Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Eso es lo que deseamos, conducirnos bien en todo. Y termina diciendo el versículo 19, antes de la bendición y salutación final, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y termina con bendición, como le digo, y salutaciones finales, una despedida. Y esta es la carta pues a los hebreos. Como le digo, hebreos que fueron testigos de la venida de Cristo físicamente, le rechazaron. Por eso el escritor de los hebreos, o el autor a los hebreos, de este consejo a los hebreos, es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no se resistáis, no resistas tu corazón. Si oyes hoy atentamente mi voz, no resistas tu corazón, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron sus padres hebreos, sus antepasados. Así le dijo al pueblo. Iglesia, damos gracias a Dios por la palabra, por su palabra, el libro de los hebreos. Yo sé que tomamos unos minutos más, pero que usted esos 13 capítulos lo lea con detenimiento y se acuerde, ¿sí? Más ahora, gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque seguramente esto que mencionamos hoy, estudiamos hoy, se van a acordar ustedes cuando lo estén leyendo, y les va a ser más claro precisamente lo que Dios a través de su Espíritu Santo nos quiere revelar a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, iglesia, qué bueno que se reunieron y que primeramente Dios, nos vemos pronto. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es útil, eficaz, y nos llena de sabiduría, nos llena de conocimiento, nos llena de todo lo que tú quieres y quisiste compartir con cada uno de nosotros. Ven. Gracias por Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Gracias por ese sumo sacerdote, por ese rey sacerdote que gobierna nuestras vidas y que está interesado en que tengamos una vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios por medio de Cristo.